Bueno, a ver, recién lo estábamos anticipando antes de irnos a la pausa. ¿Qué está pasando con una nueva ola de COVID-19 en Europa? Con esta información, Gabriel Michi. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bueno, la preocupación creciente que está teniendo las autoridades europeas y también de la Organización de la Mundial de la Salud sigue, en definitiva, siendo noticia. ¿Por qué? Porque han aumentado muchísimo la cantidad de casos, el grado de incidencia, es decir, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes y particularmente la necesidad de avanzar con respecto a las restricciones, más que nada para que superar el techo de los no vacunados, ¿no? Romper ese techo y lograr que esos no vacunados se vacunen. Vamos a tomar algunas referencias de lo ocurrido en las últimas horas en estos países europeos para entender un poco de qué estamos hablando, ¿no? A ver, vamos a hacer el recorrido. Empecemos, Gaby, por Austria. ¿Qué novedades tenemos en ese país con respecto al COVID-19? Austria ha sido el país que más lejos ha ido en materia de restricciones y de buscar que la gente se vacune porque no logra superar que el 67% de vacunados que hoy tiene. Fíjense, primero que nada, hoy empezó a funcionar en Austria un confinamiento total para toda la población. Hasta hace unas semanas lo que se había impuesto era el confinamiento para los no vacunados. Pero como eso no redujo la tasa de contagios, hoy empezó este confinamiento total para toda la población, así como empezó cuando empezó la cuarentena, que veíamos las calles vacías. Bueno, esto es lo que está pasando en Austria. Particularmente la situación más complicada es en Salzburgo y en Austria, Pero mirá, Alta Austria. qué importante el último punto sobre Austria. A partir de febrero la vacunación va a ser obligatoria. Obligatoria. Si no, no bajas la tasa de contagio. Exactamente. Y esto es un dato porque es el primer país europeo en determinar que la vacunación sea obligatoria y por eso hubo manifestaciones el fin de semana contra estas medidas que está llevando adelante el gobierno austríaco. Bien, vamos a Francia, a ver qué está pasando. Francia tuvo una cantidad de muertos muy elevada con respecto al COVID-19. ¿Qué pasa acá, bueno, Gaby? las autoridades francesas que hasta ahora venían zafando de esto que para ellos era la cuarta, en realidad para toda Europa se habla de la cuarta ola, en el caso francés se habla de la quinta ola, pero lo que han dicho las autoridades sanitarias en las últimas horas es que la nueva ola de COVID-19 comenzó como un rayo fulminante. ¿Qué quiere decir esto? Que de la nada, o de tener muy pocos casos y muy poca incidencia, los casos aumentaron un 80% solo en una semana. Por eso es de esperar que en las próximas horas Francia anuncie medidas restrictivas y particularmente lo que tiene que ver con restricciones para los no vacunados. La consecuencia de esta cuarta ola en Europa tiene que ver o tiene su incidencia en los que no quieren vacunarse. Las personas que no tienen ninguna dosis contra el COVID-19 comienzan a contagiarse y rápidamente expanden el virus. Totalmente. ¿Sería así, Gabriel? Eso es, primero que nada, el hecho más importante es justamente el tema de la no vacunación. Pero aparte, que esa no vacunación, cuando se llegó al techo de los vacunados, se combinó también con el dato de la aparición de la cepa Delta, que es mucho más contagiosa. Entonces, ese cóctel letal entre un 30% de la población que no se ha vacunado y encima la aparición de la cepa Delta fue determinante para esto que está pasando ahora en Europa. Bueno, a ver, vamos a Alemania, y lo decíamos la semana pasada, la preocupación que expresó Angela Merkel. Exactamente. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, un estado, por ejemplo, de Alemania impuso toques de queda para los no vacunados. Los no vacunados no van a poder salir de sus casas entre las 21 y las 5. Fíjense el detalle, hacen una segmentación muy particular sobre los no vacunados. Y ya lo dijo, como vos mencionabas, Adrián, Angela Merkel, la situación es dramática. Alemania, el país que, según muchos, mejor había manejado la pandemia dentro de los europeos, ha tenido que ya derivar pacientes a países limítrofes. ¿Por qué? Porque hay algunas regiones de Alemania que no tienen más camas de cuidados intensivos. A esto lo podemos definir como la pandemia, se ha dicho ya, la pandemia de los no vacunados.
vacunados? Exactamente, de eso se trata. Empezó en Estados Unidos, mencionó Joe Biden en su momento de que lo que se afrontaba ahora en Estados Unidos era la pandemia de los no vacunados. Dicho sea de paso, Estados Unidos que está teniendo más de 100.000 nuevos contagios cada día. Lo cierto es que esto se trasladó ahora a Europa. Europa hoy es el epicentro de la pandemia. ¿Por qué? Porque tienen muchísimos contagios, aunque sí es cierto que tienen una menor mortalidad porque hay mayor cantidad de población vacunada. Pero bueno, los contagios se producen y se producen sobre todo en sectores jóvenes que no se han vacunado. Yo he escuchado, y vos también lo habrás oído, de forma constante los análisis de infectólogos, de profesionales. Si una población tiene el 70% de esos ciudadanos vacunados, bueno, se alcanzaría la inmunidad de rebaño, ¿no? Esto lo escuchamos bastante, Gaby. Sí, pero ¿sabés qué? Vos, a raíz de la aparición de cepas más violentas y más contagiosas como la cepa Delta y que va mutando el virus permanentemente, muchos especialistas te dicen que solo la inmunidad del rebaño se obtendría con más del 80% de la Cambió el porcentaje. Subió, y algunos hasta hablan de un 90%, ¿no? Bien, vamos a Bélgica, a ver, Países Bajos. Durante todo el fin de semana, primero empezó en los Países Bajos, pero después siguió en Bélgica. Hubo manifestaciones con graves incidentes de personas que son anti-restricciones. ¿Por qué? Porque en ambos países, tanto en Bélgica como en Países Bajos, por la aparición de estos nuevos contagios, empezaron a implementar, por ejemplo, el tema o a agigantar el tema del pasaporte COVID. Es decir, que vos tengas que estar vacunado, por ejemplo, para ir a un bar, a un restaurante o para realizar determinadas actividades en ámbitos cerrados. Si no, no podés. Si no estás vacunado, no las podés hacer. Entonces, ¿qué pasó? Hubo manifestaciones, reclaman contra el pase sanitario, reclaman, vos fíjate la curiosidad, en Holanda, por ejemplo, en los Países Bajos, mejor dicho, han decidido que, por ejemplo, se suspendan todos los festejos de Año Nuevo, con un festival de fuegos artificiales muy importante que hay allí, para evitar el aglomeramiento de gente, ¿no? Esto generó también rechazo, porque es una actividad comercial importante allí. Bueno, todas estas medidas se están tomando justamente porque a raíz de que hay tantas personas que no se han vacunado y eso potenció los contagios, es necesario tomar medidas extremas. Y obviamente la respuesta es de los que se oponen a estas restricciones, que hubo, decíamos, muchísimos incidentes en Bélgica, por ejemplo. El fin de semana marcharon más de 30.000 personas, hubo 30 detenidos, hubo enfrentamientos con la policía y hay amenazas de que va a haber más marchas justamente contra estas restricciones. Bueno, vamos a seguramente a lo largo de la semana a hablar con especialistas argentinos a ver si este escenario puede repetirse o replicarse en nuestro país. Yo creo que la Argentina tiene que ahora en el verano, diciembre, enero, febrero, vacunar para que gran cantidad de ciudadanos argentinos estén vacunados y lleguemos al 80-90%. Gaby, muchas gracias. Por favor, un gusto.